tienen su bosquejo, vamos a leer finalmente Hebreos capítulo 10, del versículo 26 al 31. Le voy a pedir a todo el mundo, por favor, que se pare de pie. Vamos a leer este pasaje finalmente. Yo empiezo con el 26, si ustedes me siguen. ¿Ok? ¿Amén? Hebreos capítulo 10, versículo del 26 al 31. La palabra de Dios dice así: si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o de 3 testigos muere irremisiblemente. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Se puede sentar, hermano. Como dije al principio, yo creo que es muy importante para nosotros, de la misma manera que nos urge hacerle ese tune-up a nuestros vehículos, a los carros, cambiar el aceite. Pienso yo que de vez en cuando, como creyentes, tenemos que parar en lugares así, en pasajes así, para examinarnos internamente y estar seguros que nosotros pertenecemos a la fe de Jesucristo, que pertenecemos a la familia de Dios. Quiero que sepan que cuando la palabra de Dios es predicada, cuando el Evangelio de Jesucristo se predica, mis queridos hermanos, hay solamente 2 respuestas que una persona le puede dar al mensaje. ¿Okay? O uno puede escuchar el Evangelio de Jesucristo y recibirlo, o uno escucha el Evangelio de Jesucristo, la verdad de la palabra, y rechazarlo. Simplemente esas son las 2 opciones que tenemos nosotros. ¿Okay? Pero en esta mañana lo que quiero hablar es acerca de los apóstatas, de la apostasía, perdón. Apostasía es una cosa bastante seria. Es un pecado que se puede cometer. En mi opinión, como he estudiado la palabra de Dios en estas últimas semanas y también he estudiado en el pasado, la apostasía es un pecado que no tiene perdón. Entonces, urge que escuchemos ahora, porque esto es algo serio, ¿entiendes? Para mí la apostasía y la blasfemia del Espíritu Santo son muy similares. En esencia son la misma cosa. Porque para una persona ser un apóstata, una persona tiene que tener, como ver aquí en su bosquejo, la definición de un apóstata. Es una persona que ha recibido la verdad de la palabra de Dios y la rechaza intencionalmente, completamente. Otra vez, es una persona que ha recibido la verdad de la palabra de Dios, ¿okay? Y la rechaza intencionalmente y completamente. Antes de seguir, quiero asegurar que entiendan una cosa. Una persona que ha nacido de nuevo, una persona que pertenece a la familia de Jesucristo, a la familia de Dios, no puede cometer este pecado. Amén. ¿Okay? Porque ya sería una contradicción de todas las doctrinas que vemos en la Biblia, ¿verdad? La salvación es ¿por qué? Por gracia, no por obra, ¿verdad? Para que nadie se gloríe. La salvación es el regalo de Dios. La salvación es a través de la fe, ¿verdad? Por todo aquel que cree en Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo crucificado, Jesucristo resucitado. La salvación viene a todo aquel que cree en Jesucristo, no solamente como su Salvador, pero también como su Señor. El cristiano, si tú estás aquí en esta mañana y a través del Espíritu Santo y a través de la paz de Dios, si tú estás seguro que tú eres hijo de Dios, gloria a Dios. Y no tienes que tener temor de cometer este pecado. Ahora, ¿qué significa? Que esto de la apostasía es algo que solamente una persona que no cree en Dios o cree en Dios puede cometer. Me voy a explicar ahora. La apostasía, en esencia, yo lo diría
diría, lo miraría de esta manera. Hay personas que podemos decir que son inconversos regulares. Una persona inconversa regularmente hablando. Todos aquí, empezando con gente que está aquí, en un momento dado de nuestra vida éramos inconversos. Levante la mano si hubo un momento dado en tu vida donde tú eras un inconverso. Claro que sí, ¿verdad? Pero después, ¿qué pasó? Por la gracia de Dios, o vinimos a la iglesia, o teníamos un amigo, una persona que vino y nos contó acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Y por la gracia de Dios fuimos salvos, ¿verdad? Hay una persona que es inconversa, una persona que no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Esa persona posiblemente conozca un poquito de Dios, pero nunca se ha entregado completamente a los caminos del Señor. Pero aquí tenemos otra persona que es un inconverso, pero sin embargo tiene un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Una persona que ha estado expuesta a la palabra de Dios, a las enseñanzas de Dios, hasta han visto manifestaciones del Espíritu Santo y han visto cosas gloriosas, pero sin embargo, y son personas que aparentemente por afuera parecen que creen, pero llega un momento dado en su vida donde completamente le dan la espalda a Jesucristo, a Dios. Estas son personas que, en mi opinión, con lo que yo entiendo que dice la palabra de Dios, son apóstatas. Y para esas personas que tienen ese conocimiento completo de la palabra de Dios, esas personas que han experimentado las manifestaciones del Espíritu Santo, que han visto, ¿verdad? Y que de un momento a otro le dicen no a Jesucristo, no a Dios, para esas personas no hay arrepentimiento de ese pecado. Están completamente afuera de la gracia de Dios. No hay perdón para ellos. Esto es un tema bastante serio, que muy pocas veces se toca dentro de la iglesia, pero yo pienso que se debe hablar en el día de hoy. En primera de Juan, si tienes ahí su bosquejo, capítulo 2, versículo 19, la palabra de Dios dice acerca de estas personas, que ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. O sea que es posible que estas personas, y esto porque como vamos a ver aquí en el día de hoy, los apóstatas se cultivan, hermanos, adentro de la iglesia. La apostasía, eso se cultiva adentro de la iglesia. La gente que de un momento a otro se convierten en apóstatas son personas que han sido criados adentro de la iglesia, que desde chiquititos están ahí, o desde jóvenes están ahí, y escuchan, y escuchan, y escuchan, y escuchan, y escuchan, y escuchan, y aparentan. Pero de un momento a otro le dan la espalda completamente a Jesucristo y renuncian creer en Él jamás. No quieren saber más de Él. Esto se cultiva adentro de la iglesia. Dice aquí, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de nosotros. La palabra de Dios claramente nos enseña que esto de la apostasía no es nada nuevo. Si vemos aquí en el Viejo Testamento, en Deuteronomio, capítulo 13, versículos del 13 y 18, vemos que esto ya era un problema que tenía el pueblo de Israel. Había personas adentro del pueblo de Israel que tenían un conocimiento intelectual con relación a Dios, que habían visto todas las manifestaciones de Dios, pero sin embargo, a pesar de todas las evidencias, y a pesar de todos los milagros, y a pesar de toda la palabra de Moisés y de los profetas, a pesar de todo eso, estas personas voluntariamente, intencionalmente, decidieron echarle la espalda a Dios y seguir otros dioses, que en esencia se convirtieron estas personas en apóstatas. Escucha aquí lo que dice Deuteronomio 13, vamos a solamente leer el versículo 13, dice, de que en medio de ti han surgido hombres impíos que instigan a los habitantes de su ciudad a ir en pos de dioses lejanos o ajenos, que ustedes nunca conocieron para servirles. Ya habían personas adentro del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Dios, habían personas ahí que habían visto, como dije anteriormente, habían visto las manifestaciones de Dios, los milagros de Dios, habían escuchado el profeta de Dios, Moisés y cosas así, pero a pesar de todo eso, a pesar de toda la verdad,
dieron la espalda a Jehová, le dieron la espalda a Dios. Como dije, esto no es nada nuevo de la apostasía, pero también vemos que Dios está completamente en contra de la apostasía. Vemos aquí en Deuteronomio 17, del 2 al 5, dice: cuando en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da se halle algún hombre o alguna mujer que haya hecho lo malo a los ojos del Señor tu Dios y que haya faltado a su pacto, al ir y servir a dioses ajenos y a inclinarse ante de ellos, ya sea ante el sol o la luna, o ante todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Escucha ahora la actitud de Jehová, la actitud de nuestro Dios en relación a la apostasía, a este pecado. Dice aquí: y te llegue noticia, y después de enterarte los averiguas bien, y resulta que esto es realmente cierto, y que se ha cometido en Israel un hecho tan aberrante, sacarás de la ciudad al hombre y la mujer que haya cometido esta maldad, y lo apedrearás, y así morirán. Sabemos que esto de la apostasía no es nada nuevo, ha pasado varias veces en el Nuevo Testamento, y vemos que nuestro Salvador, nuestro Señor, Dios, el Creador de todo, Dios está completamente en contra de la apostasía. Tenemos un ejemplo en el Nuevo Testamento de un apóstata, el rey Saúl, es un ejemplo de eso. En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 17, dice aquí, Dios hablando: estoy muy disgustado por haber hecho rey de Israel a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha cumplido con lo que le he ordenado hacer. Sabemos que hasta hubo un momento dado cuando el rey Saúl se apartó completamente de los caminos de Dios, que se apostató, o became an apostate. Vemos en la Biblia que hubo un momento dado donde él consultó a una bruja, the witch of Endor, para que tú veas que va de tanto conocimiento de Dios, de poder visualmente ver los milagros y el poder de Dios. Saúl abandonó completamente a Dios, hasta el punto de buscar consejos de una bruja. Es posible, hermano, es posible cometer este pecado, pero es imposible para el creyente cometer este pecado. Amén. Amén. Es muy importante: si tú estás en Cristo, mi hermano, tú no puedes cometer este pecado. Si tus pecados han sido perdonados, tú no puedes cometer este pecado. Amén. Eso a mí me da mucho gozo, mucha felicidad. Y te debe llenar el corazón también de gozo y felicidad también. Vemos aquí que tenemos un ejemplo de la apostasía en el Viejo Testamento, pero también tenemos un ejemplo de la apostasía en el Nuevo Testamento. Y ese es el discípulo Judas. Judas, by far, es el ejemplo clásico de la apostasía. No había nadie, mi querido hermano, no hubo nadie, y no habrá nadie en toda la historia como Judas, que tuvo acceso completo a Jesucristo por 3 años. Judas caminó con Jesucristo. Judas escuchó todas las palabras que salieron de la boca de Jesucristo. Judas vio todos los milagros que Jesucristo hizo. Caminó sobre las aguas, Judas estaba presente. Sanaba a los leprosos, Judas estaba presente. Resucitaba a los muertos, Judas estaba presente, mis queridos hermanos. Pero sin embargo, a pesar de todo el conocimiento que Judas tenía de Jesucristo, a pesar de todos los milagros que Judas había visto a Jesucristo hacer, a pesar de todo eso, mis queridos hermanos, hubo un momento dado en la vida de Judas que le dio la espalda completamente a Cristo. Y para él nunca había esperanza. Algo terrible. Pero sabemos que Judas desde el principio no pertenecía. Desde el principio. ¿Amén? Es importante, porque él nunca pertenecía. Desde el principio. Y para mí eso fue un ejemplo. Dios es soberano, Dios sabe todas las cosas. Y eso fue como ejemplo para que la gente sepa que tú sabes qué,
es muy posible que uno crezca en la iglesia, que uno sepa un montón de la Biblia, que vea prodigios, que vea diferentes cosas, y a pesar de todo eso, que no sea parte de la familia de Dios. Que le dé la espalda completamente a Dios y a Jesucristo y al Evangelio. Muy posible. Ahora, quiero que veamos aquí en el boqueo, primer punto, la naturaleza de la apostasía. La naturaleza de la apostasía. En Hebreos capítulo 10, versículo 26, la palabra de Dios dice así, simplemente vuelvo a leer esta parte, dice, si pecamos voluntariamente, si tiene su Biblia, le puedo subrayar esa parte que está ahí. Si pecamos voluntariamente. Una vez más, la definición de un apóstol, de una persona que ha recibido la verdad de la palabra de Dios y la rechaza intencionalmente, completamente. Tiene un conocimiento profundo de la palabra de Dios. Esta palabra apostasía la vemos en dos lugares en el Nuevo Testamento. La vemos aquí en el libro de Hechos, capítulo 21, versículo 21, y en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo versículo 3. Pero también vemos que Jesucristo habla acerca de la apostasía en Mateo 24, del 10 al 13. Escucha lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, en aquel tiempo muchos tropezarán. Eso de los últimos días, ¿verdad? Y unos a otros se traicionarán y odiarán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará. Amor de muchos que se enfriará. No está hablando de personas que son parte del rebaño. Está hablando de personas que están adentro del rebaño, pero que nunca eran parte del rebaño. ¿Me entienden? Es muy importante. En el versículo 13 dice, pero el que resista hasta el fin será salvo. Una de las características, I don't want to get ahead of myself, but I just want to lay this out, de un apóstata, es una persona que está adentro de la iglesia y hasta muchas veces profesa con su boca que cree en Jesucristo, que cree en Dios, que cree en los milagros y cosas así, pero que llega un momento dado en su vida por diferentes razones que le da la espalda completamente a Dios y a su palabra. Sabemos que esta persona desde el principio nunca pertenecía a la familia de Dios. Amén. I want to make sure I get that across. Porque yo no quiero que salgan de la iglesia en el día de hoy pensando contra. Posiblemente yo puedo cometer ese pecado si soy cristiano. No. Como cristiano no se puede cometer ese pecado. Amén. I want to make sure. Son personas que nunca eran. Pero la diferencia con un apóstata, esto es lo que quiero que escuchen. El apóstata, para la persona que es un apóstata, en mi opinión, de lo que yo entiendo de la palabra de Dios, para esa persona no hay perdón de pecado. Eso es terrible. Blasfemia, como dije anteriormente, para mí, mi opinión, lo que yo entiendo que es la palabra de Dios, blasfemia contra el Espíritu Santo. Yo veo a Dios, sí, veo todo eso, pero no, lo rechazo por completo. He estado expuesto a la verdad, he estado expuesto a los prodigios, a los milagros, manifestaciones del Espíritu Santo, he visto todo eso, pero yo he decidido intencionalmente, intelectualmente, rechazar por completo lo que yo sé que es verdad. Eso es algo muy serio, muy serio. Vemos aquí la naturaleza de la apostasía, y lo que quiero hacer aquí, escuchen ahora, hermano. La persona que está en peligro de ser apostatado es la persona que casi es cristiana. Es la persona que escucha de Jesucristo y es atraído a Él y a su enseñanza. Son personas que posiblemente tienen gran convicción de pecado y hasta a veces han hecho profesiones de fe. Pero llega un momento dado que su interés en las cosas de Dios se va disminuyendo, donde las presiones y los placeres de este mundo causan que se alejen más y más hasta que se alejan por completo. Otra vez, personas que han profesado, que han tomado decisión, pero que nunca ha sido genuino. Eso pasa, hermanos. Personas que creen, que piensan, que son parte, pero que no son. Mateo capítulo 7, en ese día, ¿verdad? In that day, many will come to me and say, Father, Father, Padre, Padre.
Did we not prophesy in your name? And did we not cast out demons in your name? And did we not do many signs and wonders in your name? And then he, God the Father, will say to them, depart from me, you workers of iniquity, because I never knew you. Personas que están adentro de la iglesia, personas que han predicado, personas que han hecho milagros. Y a pesar de todo eso, que va a haber algunos que Jesucristo le va a decir, depártate de mí, yo nunca te conocí a ti. Eso es posible, mi hermano. Pero otra vez, es imposible para un hijo de Dios cometer este pecado. Pero es posible que haya personas que están adentro de la iglesia, que se han sido criados adentro de la iglesia, que tienen gran conocimiento de lo que dice la palabra de Dios, que en algún momento dado en su vida le dan la espalda a Jesucristo. Pienso yo estaba pensando que cuando era chiquitito yo escuchaba a mucha gente decir que los hijos de pastores son los peores. ¿Cuándo ustedes han escuchado eso? Pero yo me puse a pensar, porque quién sabe si tú tienes razón, maybe this has something to do with it. A ver si lo pongo a pensar. Ayer me puse a pensar en eso. Pues si hay alguien que tiene mucho conocimiento de la palabra, o debe tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, pues se puede decir que es un hijo de pastor. Si el pastor está haciendo lo que tiene que hacer en el púlpito y en su casa, pues el niño o la niña pues van a estar expuestos a la palabra de Dios por mucho tiempo, por toda su vida. Y es posible que muchos de esos hijos y hijas de pastores, que posiblemente algunos de ustedes conocen, que están pasados, ¿verdad? Que odian la iglesia y no tienen nada que ver con el Señor, es posible que estos niños, estas personas cuando crezcan ya y son adultos, han cometido este pecado, que han tenido ese conocimiento profundo, han visto las vidas transformadas, posiblemente de su papá, de su mamá, de su hermano, es posible. Pero a pesar de todo eso, ellos dicen, eso es verdad, pero yo rechazo eso, yo no quiero nada que ver con eso. Y le dan la espalda intencionalmente, conscientemente, a Dios, a Jesucristo y a la verdad. Y en ese momento, they will become apostates. Ahora, una cosa también, hermano. Uno de los hechos, y quiero que entienda esto, bien importante, uno de los hechos de la salvación genuina es que el Hijo de Dios continuará en la fe y tendrá buenos frutos. Esto es importante porque una de las características del apóstata es que el apóstata llega un momento dado donde ya se retira completamente del Señor. El cristiano no puede hacer eso. Nosotros como creyentes hay temporadas donde estamos decaídos y cosas así, pero ¿tú sabes qué? El que vive dentro de nosotros, Él va a perseverar, Él no nos va a dejar caer, Él nos va a levantar. Eso de la perseverancia es una evidencia de que verdaderamente estamos en Cristo. El apóstata, con todo el conocimiento de todo eso, abandona por completo los caminos del Señor. Por completo. Sabiendo todo eso. Y nunca más regresa. Pero escucha aquí lo que dice acerca de los creyentes en Juan capítulo 8, del 30 al 31. Dice aquí, luego de que él dijo estas cosas, muchos creyeron en eso. Jesucristo está predicando y después podemos decir que Jesucristo hace una invitación y muchas personas creen en Él. Y después Jesucristo le dice esto, en el versículo 31. Entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él. Escucha ahora, para todo creyente, que esta palabra sea como de aliento para ti. Si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Si pertenecemos ahí, si nos mantenemos fieles, hermanos, vamos a caer, vamos a tropezar, pero el creyente, el verdadero creyente, por la gracia de Dios, el Señor es que lo levanta una vez más y le da algo para seguir hacia adelante, hermanos. Evidencia de que verdaderamente estamos en Cristo. No solamente eso, pero tú sabes qué, cuando el creyente cae y cuando el creyente tropieza, eso nos hace daño a nosotros también. Nos duele a nosotros, hermanos. Estamos ansiosos porque Dios ve que nos rescate de ese lugar donde estamos. Evidencia de que pertenecemos al Señor. En Juan capítulo 15, versículo del 5 al 6 dice, yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Otra vez, escucha la palabra, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Evidencia una vez más de la persona que está en Cristo, una persona que da frutos, hermano. Y no solamente da fruto por una temporada, pero es un estilo de vida, hermano. Continuamente, para el resto de su vida, va a estar dando frutos. Y como dije anteriormente, van a haber temporadas
donde estamos un poquito fríos. Amén. ¿Cuántos de ustedes han pasado por temporadas así? Son horribles. Pero tú sabes qué? Dios es fiel. Y Dios no nos deja ahí, al que pertenece, al que permanece en Él, al Hijo de Dios. Porque Dios nos ama. Dios ama a sus hijos. Dios te ama un montón. Dios quiere lo mejor para ti. Y si tú perteneces a Él y Él pertenece a ti, vas a dar fruto. Pero escucha lo que dice aquí. Porque separados de mí, no se puede hacer nada, ¿verdad? Pero escucha lo que dice el versículo 6. El que no permanece en mí será desechado como pampa y se secará, y estos se les recoge y se les arroja el fuego y allí arde. Personas que, acuérdate, porque estas son, hay un árbol, ¿verdad? There's a vine y hay branches. ¿Cierto o falso? Un árbol, one vine, two branches, unas dan frutos y otras ¿qué? Otras no dan frutos. Una iglesia, adentro de la iglesia hay ovejas y hay lobos también. ¿Sí? There's the wheat and the tares. Hay conversos e inconversos adentro de la casa de Dios. Hay personas que aparentan ser creyentes y verdaderamente son. Y hay personas que aparentan ser creyentes y no son. No sé, pero yo sé que a veces nos preguntamos, posiblemente de vez en cuando venimos a la iglesia nos preguntamos, ¿de dónde está fulano de tal? Hace tiempo que no lo veo, que si esto y lo otro. Y... Hermano, escucha, por favor, que esto es muy importante. No podemos asumir que toda persona que se aparta por una temporada es una apóstata. Amén. Can't do that. O sea, si una persona no viene por 2 meses, 3 meses, 1 año, no podemos, como dicen los americanos, jump the gun y decir, oh, tú eres un apóstata. Para empezar, eso no es nuestro lugar. Yo no soy Dios y tú no eres Dios para decir, este es apóstata, este es Dios. Dios se encargará de eso. Amén. Es bien importante. Pero muchas veces pueden ser hijos pródigos. ¿En cuántos de ustedes fueron un pródigo en un momento dado en su vida? Y por la gracia de Dios están aquí en el día de hoy. Eso puede ser también. Pero lo que estamos hablando aquí de una persona, otra vez, el hijo pródigo, como en la historia, he came to his senses, reconoció que había cometido un pecado, se arrepintió y fue una vez más a la casa de papá. ¿Tú sabes por qué? Porque siempre pertenecía a la familia. Pero el apóstata, una vez más, es una persona que tiene conocimiento de la palabra, ha visto los prodigios, ha experimentado cosas así, por encimita, pero que verdaderamente nunca ha sido. Y en un momento dado le da espalda completamente al Señor. Y para ese pecado, en mi opinión, no hay perdón. Vamos a seguir en el segundo punto. Las características de la apostasía. En el versículo 26 vemos esta parte, dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad. El issue aquí es que estas personas son apóstatas porque ellos han pecado voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Como vamos a ver aquí, la apostasía tiene 2 características mayores. Primero, que la verdad de la palabra de Dios se conoce y es reconocida. Escuche, todo apóstata es un inconverso, pero no todo inconverso es un apóstata. Muy importante. Amén. ¿Entiendan eso? Otra vez. Todo apóstata es un inconverso, pero no todo inconverso es un apóstata. Porque hay muchas personas que están a nuestro alrededor que nunca han escuchado absolutamente nada de la palabra de Dios y son inconversos. Y necesitan que sus pecados sean perdonados. Yo era una de esas personas en un momento dado en mi vida. Y muchos de ustedes. Amén. Claro que sí.
Pero otra vez, el apóstata es una persona que tiene mucho conocimiento de la palabra de Dios y la verdad, y la rechaza por completo. Yo voy a seguir repitiendo esto bastante, la misma frase, over and over and over, porque yo no quiero que se salgan de aquí de la iglesia en el día de hoy con dudas de esto. Es muy importante. Ahora, el apóstata es un tipo de inconverso. La diferencia, como acabo de decir, es que entre un inconverso regular y el apóstata es que el inconverso regular todavía tiene oportunidad de arrepentirse, pero el apóstata no, en mi opinión. El apóstata no tiene esa oportunidad. ¿Sabes por qué no? Porque ha tenido 20 millones de oportunidades de hacerlo y ha tomado la decisión intencionalmente de no arrepentirse de sus pecados y decirle que no a Jesús. Esa es la razón por qué. Ahora, es importante que veamos aquí, en el idioma griego hay dos palabras que se pueden usar para traducir conocimiento. La primera es gnosis. Alright? So, aquí en este pasaje que leemos, que dice después de haber recibido el conocimiento, en el idioma griego hay una palabra que se usa, que se puede traducir para esa palabra que se llama gnosis, es el conocimiento ordinario. Es usado de vez en cuando para describir una persona que tiene un conocimiento básico y ordinario de las cosas espirituales. Como por ejemplo, esta semana, las personas que estaban en Vacation Bible School, y cuando estamos con esos niños, muchos de esos niños tienen un conocimiento ordinario, básico de Jesucristo. Y muchos no, ¿verdad? Pero unos por encimita. Y hasta hay muchos adultos que son nuevos a la fe, que tienen un conocimiento básico, no muy profundo, que digan, ¿verdad? Y que son salvos. Porque la salvación a través de ¿qué? La fe, no el conocimiento. Amén. O sea, que una persona puede tener un conocimiento básico de Jesucristo y ser salvo. Amén. Por favor, let's not get crazy here. Alright? Porque si yo creo que Jesucristo es el Señor de todas las cosas, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que Jesucristo resucitó en los muertos y que Él es la única esperanza que yo tengo para ser salvo, y yo le pido a Él que venga a mi vida, yo no tengo que entender todo eso. Todo lo demás, mejor dicho. Lo que tengo que saber es que eso es verdad. Y por fe, Jesucristo entra, sálvame, perdóname, será salvo, la palabra de Dios dice. Pero este pasaje que está aquí no está hablando de personas. Este pasaje está hablando de personas que en el griego la palabra se traduce epignosis. Es una persona con conocimiento completo. Un conocimiento profundo. Una comprensión completa. Como dije anteriormente, un apóstata es una persona que intelectualmente tiene gran conocimiento de la palabra. Personas en que en un momento dado de su vida fueron iluminados, pero no son salvos. En Hebreos capítulo 6, versículo 4, la palabra de Dios dice, no es posible que los que alguna vez fueron iluminados y saborearon el don celestial y tuvieron parte en el Espíritu. Está hablando de personas que supuestamente experimentado todo eso, no es posible, ¿verdad? Pero que no son salvos. Oye, no es posible que los que hayan alguna vez que fueron iluminados. O sea, hay personas que fueron iluminados, pero esa palabra iluminado no significa que no nacieron de nuevo. Fueron personas que intelectualmente tenían conocimiento de la palabra de Dios simplemente. Ahora, casi siempre los apóstoles se cultivan, como dije anteriormente, adentro de la iglesia, no afuera. La otra cosa es que la verdad es rechazada. La otra característica. Dice aquí que si pecamos voluntariamente. El pastor John MacArthur dice que cuando una persona conoce los caminos de Dios, estudia la palabra de Dios, escucha la palabra de Dios, se identifica con otros creyentes y después lo abandona todo, esta persona se ha convertido en un apóstata. Un creyente, escucha hermano, como dije anteriormente, un creyente ocasionalmente se puede apartar de los caminos de Dios, puede apartarse de su intimidad con el Señor y puede apartarse también de su compañerismo con otros creyentes. Pero a menos que el Señor lo discipline, o si se lo lleva al cielo, todo verdadero creyente siempre volverá a Dios. Que son grandes noticias, hermano. Ahora, el apóstol Pablo aquí nos enseña que hay una gran diferencia entre un apóstata
y un cristiano desobediente. Escucha aquí, esto es muy importante, quiero que lo vean aquí, 2 Timoteo, su boqueo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo del 2 al 13. Hay una gran diferencia ahí. Este es el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo. En este momento Timoteo es pastor, podemos decir, de una iglesia, y pues Pablo le está dando ánimo, le está dando instrucciones y cosas así. Y aquí lo que dice Pablo es esto. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si lo negamos, también Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Es importante porque aquí vemos que hay una parte donde dice que si lo negamos, también Él nos negará. ¿De qué está hablando ahí? Bueno, el apóstata voluntariamente niega al Padre y el Padre a Él, porque el apóstata nunca fue hijo de Dios. It would be a contradiction para que el Padre le diga a su hijo, si tú me niegas a mí, yo te voy a negar a ti. Sería, si tú pecas, no hay chance conmigo. Si eso fuera verdad, pues significa que cuando Pedro negó a Jesucristo, el resultado de eso era que que Jesucristo le iba a negar a él. Pero eso fue el caso. Claro que no. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo con Pedro? Lo restauró, lo perdonó. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque Pedro, desde el principio, era parte de la familia de Dios. En este pasaje lo que está diciendo es esto, que aquí, en la parte donde dice que si lo negamos también, Él nos negará, está hablando de personas que nunca pertenecían a ese pueblo, que nunca eran parte de la familia. Pero en la segunda parte dice que si somos infieles, levante la mano si alguna vez le ha sido infiel a Dios. ¿Verdad? Esto ahora hablando de creyentes. Pero si somos infieles, Él permanece fiel. Y Él no puede negarse a sí mismo. En otras palabras, si un creyente niega al Señor, el Señor no puede negarlo a Él. Porque Él es fiel y ha prometido nunca dejarnos ni abandonarnos. Dios no puede negarse a sí mismo. Y Dios no puede rechazar a Jesucristo que vive adentro de nosotros. Somos perdonados, hermanos, por la gracia de Dios. No se olvide que el apóstata peca habitualmente y descree continuamente. En 1 Juan capítulo 3, versículo 9 dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Es una práctica continua, continuamente practicando el pecado. La persona que ha nacido de nuevo, verdaderamente vamos a pecar. Yo he pecado, voy a seguir pecando, pero no es un estilo de vida, hermano. Dice aquí, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. El punto número 3, aquí en su boquero, la causa de la apostasía. La causa de la apostasía. Ahora, posiblemente esté pensando que cómo es posible que una persona que conozca tanto de la Biblia y que haya escuchado tanto del Evangelio pueda rechazar el regalo de Dios. ¿Cómo puede ser? Bueno, es posible, como hemos visto. Hemos visto eso claramente. Pero ahora la pregunta puede ser, ¿qué es lo que causa a una persona hacer eso? Y eso es lo que queremos ver en este momento, la causa de la apostasía. La primera cosa es persecución. Persecución. Escucha ahora. Lo que acerca un creyente a Dios alejará a un apóstata. Sabemos que la persecución para una persona que verdaderamente pertenece a Jesucristo, un creyente, la persecución le sirve como una herramienta para acercarnos más a Dios. ¿Verdad que sí? Pero para el apóstata, la persona que está entre el rebaño y aparenta y parece que es, pero verdaderamente no, cuando viene la persecución, el apóstata se va. Y muchas veces el apóstata se une al grupo que está persiguiendo la iglesia, en muchos casos. Eso es una de las evidencias de la apostasía. En Mateo capítulo 24, del 9 al 10, dice, entonces los entregaron a ustedes para ser torturados y los matarán, y todos los odiarán por causa de mi nombre. En aquel tiempo muchos tropezarán. ¿Por qué? Por la persecución. Cuando venga la persecución, esa persona, el apóstata, va a tropezar. ¿Por qué? Porque nunca eran parte de la familia de Dios para comenzar. Otra causa de la apostasía puede ser falsos maestros. En Mateo 24:11 dice que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Ahora, la persecución asustará definitivamente a muchos inconversos y por resultado se alejarán de la verdad. Mientras los falsos profetas los seducen con sus mentiras. Otra palabra que estoy tratando de decir aquí es que cuando viene la persecución pues, obviamente va a asustar a muchos conversos, no inconversos, a muchos conversos. Nos asustan. Y por resultado se alejarán de la verdad por un momento dado. ¿Verdad? Y mientras que los falsos profetas los seducen con mentiras. Yo he conocido muchos hermanos en Cristo que aman al Señor y que verdaderamente son salvos, hemos visto fruto de arrepentimiento, fruto en su vida, que han sido engañados por falsos profetas. A mí me ha pasado que a veces me invitan a diferentes lugares y entro a las casas de diferentes hermanos aquí o diferentes, y me encuentro con libros y magazines que yo digo, pero yo no se lo digo eso así, pero están leyendo eso. ¿Cómo puede ser que en mi mente, que tú conozcas a Cristo, este tipo es un falso profeta? Pero a veces se lo digo, ¿verdad? Con mucho amor, mucho respeto. O sea, si verdaderamente conoces de Cristo, puedo decir, este tipo Joel Osteen es un falso profeta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado de él? O sea, con mucho respeto, ¿verdad? Si tiene el libro de él, pues, bueno, lo puede botar mañana si la basura viene por ahí. Pero esos libros, ese señor es un falso profeta. Y otra vez, cuando hablamos acerca de la apostasía, cuando estas personas se alejan del Señor y se van por completo, le echan la espalda al Señor, eso no significa que dejan el cristianismo para convertirse en musulmán, puede ser, o que dejan el cristianismo para ser testigo de Jehová, puede ser, ¿verdad? Pero muchas veces el apóstata rechaza lo que es verdad para lo que es cómodo también. ¿Entiendes? Eso es bien importante también. Es importante. Ahora, como dije, falsos maestros le han hecho y le hacen mucho daño a los hijos de Dios, especialmente creyentes inmaduros, como estaba diciendo ahora. Pero el Hijo de Dios nunca negará a Jesús por causa de las falsas enseñanzas y de los falsos maestros. Igual, muchas veces en el pasado ha sucedido que, hermano, tengo que decirte que ha pasado con este Joel Osteen, he podido hablar con un hermano, una persona que verdaderamente pertenece a Cristo, lo he confrontado en amor y la persona pues reconoce su error y echa hacia adelante, o sea, no le da la espalda al Señor. Porque muchas veces eso es lo que necesitamos nosotros, no entendemos, necesitamos que alguien venga y nos enseñe, hey, tú sabes, esto es lo que dice la palabra de Dios, esto es lo que esta persona está enseñando, esto, está completamente en contra de lo que enseña la Escritura. Y ahora, cuando ya la verdad se ha sido expuesta, pues ahora es decisión de la persona hacer lo correcto o lo incorrecto. Entonces, quiero decir que la persona que está en Cristo, cuando está expuesta a la verdad, el Espíritu Santo trae convicción adentro de uno y la convicción nos trae al arrepentimiento. ¿Verdad? Pero la persona que no está en Cristo, la persona que completamente ha rechazado a Cristo y la verdad, no le interesa, no le importa. Tú puedes tener pasaje tras pasaje, tras pasaje, tras pasaje, y no le va a importar absolutamente nada de lo que tú tienes que decir, o más importante, no le va a importar nada de lo que Jesucristo en su palabra, Dios, tenga que decir. Y me acuerdo, en 2 Timoteo 4:3, escucha lo que dice aquí, porque vendrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que aún teniendo comenzó de oír, se amontonarán maestros conforme a su propio mal deseo. Y eso sucede. Eso sucede con el apóstata. El apóstata, como dije, llega un momento dado donde está cansado de la verdad, está cansado de Jesucristo, y él prefiere ir a un lugar donde se predica lo que él quiere que predique. Muy posible también. Yo me acuerdo que había una señora hace un tiempo atrás, que domingo tras domingo, pero un momento dado era miembro de la iglesia y nada, ¿sabes? Estaba ahí todo chévere, pero un momento dado donde se alejó del rebaño, ¿verdad? Y era como, ella se alejaba por 3 meses, después regresaba, se alejaba por 3 meses, regresaba así, ¿verdad? Pero esta señora, lo que empezó a hacer en un momento dado fue que ella me traía unos libros, ¿verdad? Y pues me di cuenta que la razón por que ella me traía estos libros era porque ella me lo dijo al último, yo creo que tú debes predicar como este señor, ¿verdad? Así me dijo a mí. Y yo, yo nunca leía los libros porque yo conocía al pastor, y yo conocía quién era, yo sabía que lo que él predicaba no era bíblico, ¿verdad? Hasta que por fin, ella me dio como 4 o 5 libros,
Y ella como venía, después de 3 meses no la venía, hasta que yo le dije, hermana, tú sabes, yo no sé, pero este señor es un falso profeta, ¿verdad? Yo lo conozco muy bien. Yo no tengo ninguna intención de predicar como él predica, porque no predica la palabra de Dios. Y si usted, pues, verdaderamente es cristiana, pues usted debe parar de escucharlo a él y leer su libro, porque no hay beneficio en eso para ti, si verdaderamente eres creyente. Y ella se enojó conmigo, me dijo, ¿cómo tú puedes decir que este señor no es creyente? Y yo, hermana, y empecé a dar punto tras punto, punto tras punto, verso tras verso, y ¿sabes qué me dijo? No me importa. Ok, está bien. Así. Ahora, eso no es nada nuevo. Eso no es algo raro. De que nosotros como creyentes de vez en cuando nos vamos a encontrar con personas adentro de la iglesia que cuando son confrontados con la palabra de Dios respondan de esa manera. A mí no me importa. Todo está chévere mientras todo está chévere. La verdad de la palabra de Dios es sabrosa, es verdad, es inspirada por Dios, mientras todo lo que Dios tenga que decir encaje bien con mi vida. Pero en el momento que algo suceda, en el momento que yo tenga que tomar una decisión y me doy cuenta que la palabra de Dios está en contra de los deseos míos, está en contra de las decisiones mías, ahí todo cambia. Ahí es cuando la palabra de Dios no es inspirada por Dios. Ahí es cuando no es importante. Ahí es cuando la palabra no es santa, más nada. Ahí es cuando yo soy más inspirado que Dios mismo. Eso sucede adentro de la iglesia, hermano. Y te digo una cosa, que personas con esa actitud, personas que pueden rechazar la palabra de Dios de esa manera, en mi opinión, están en peligro de convertirse en apóstatas. Verdaderamente. Ahora, otra cosa es tentación, otra causa de la apostasía es la tentación. Para el apóstata, las cosas del mundo son más atractivas, obviamente, que las cosas de Dios. En Lucas 8:13 dice, las que cayeron, hablando de las semillas, las que cayeron sobre las piedras, son los que al oír la palabra, la reciben con gozo. Escuchar la palabra de Dios, qué cosa tan buena. ¿Cuántas personas ustedes han conocido que van a la iglesia, tú les invitas a lo que sea, escuchan el mensaje y dicen, qué mensaje más tremendo, qué cosa más inspirada, ¿verdad? Todo chévere. Pero, como dice aquí, la reciben con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo, pero al llegar las pruebas se apartan. El apóstol está así. Está bien chévere, o sea, muchas veces es la persona que está el primero en el altar, el primero en llegar a la iglesia, el primero levantando las manos, el primero sirviendo y cosas así, pero la verdad del caso es que nunca perteneció, nunca era parte del cuerpo de Cristo, y cuando lleguen estas pruebas, cuando lleguen las situaciones difíciles, porque ustedes saben, la vida cristiana no es fácil. La vida cristiana es una lucha. La vida cristiana es una lucha entre una persona que ha sido renovada y hay una lucha interna entre el espíritu y la carne que cansa a uno, ¿verdad que sí? El creyente verdadero tiene que permanece ahí y perdura. He endures because Christ lives in him. Cuando ve la tentación, el que cree verdaderamente en Cristo, pelea con la herramienta que le ha dado el Señor. Y ustedes saben muy bien que en esa pelea a veces caemos, a veces tropezamos otra vez, como lo sigo repitiendo, pero que verdaderamente está en Cristo siempre se para, porque no es el creyente que está aguantado de Jesucristo, es Jesucristo que está aguantado del creyente. Eso es muy importante ahí. El apóstata no. Jesucristo no tiene parte en él, ni él en Cristo. Por eso es que cuando se apartan, y no hay esperanza para ellos. Ahora, otro ejemplo, otra cosa, otra causa de la apostasía es el descuido. Yo puse aquí en mi bosquejo aquí, aplazar a Cristo o dejarlo para otro día. Él estaba hablando con los jóvenes esta mañana, un poquito cerca de esto. Seguramente entendieran, no quería que salieran de aquí confundidos. Yo le digo, entonces, aquí en esta iglesia, gracias al Señor, siempre se va a aplicar la palabra, y la mayor parte de los jóvenes que están aquí, pues, pueden decir que nacieron en la iglesia y han estado expuestos a mucha verdad desde chiquititos, ¿verdad? Y como yo los quiero mucho, simplemente le dije, escúcheme, mi hermanito, si ustedes están en Cristo, si verdaderamente Cristo ha perdonado tus pecados,
has dado frutos de arrepentimiento, tú tienes paz en tu corazón, alaba que Él vive, glorifícalo, sigue sirviéndolo, echa para adelante. Pero si tú sabes que esto no es de verdad, que escucha, esto es para todo el mundo. Yo estaba hablando con mi papá esta semana porque, como dije, este tema era un poco difícil, un poco difícil de digerir, un poco difícil de hablar de esto. El deseo mío, hermano, yo no quiero, la razón por que estoy predicando esto, como siempre, es el the same motive, el mismo motivo, es por amor a Cristo y por amor a ustedes. Así. Y yo no quiero que vengan personas a nuestra iglesia que entren por esas puertas y que se queden en sus pecados. Yo quiero que toda persona que entre por esa puerta sea perdonada de sus pecados. Que toda persona que entre por esa puerta reciba a Jesucristo como su Salvador. Que puedan experimentar lo que es ser libre de pecado, y que experimentar lo que es la llenura del Espíritu Santo. Yo deseo eso tanto por esos jóvenes y por los adultos también. Y yo le dije, me escucha, no podemos aplazar a Cristo, dejarlo para otro día. Y muchas veces los jóvenes luchan con lo mismo que los adultos luchan, y los adultos luchan mucho con lo mismo que los jóvenes luchan. Las tentaciones del mundo, las cosas, los placeres y cosas así. Y te digo, hermano, si estás aquí, vas a escuchar la palabra de Dios. Vas a escuchar invitaciones. Vas a tener amplia oportunidad para arrepentirte de tus pecados y venir a Jesucristo. No rechaces la llamada del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo escucha, hermano, hermana, adulto, joven, niño, lo que sea, si tú sabes si verdaderamente pertenece al cuerpo de Cristo o no. Estamos hablando hoy en día básicamente de los apóstatas, ¿verdad? Pero también hay un gran problema dentro de la iglesia, de la apostasía, que son también las personas que con sus labios profesan ser cristianos, pero con su vida no. Ese cristianismo cultural, que eso tampoco no es. Escuchamos, venimos a la casa del Señor y somos confrontados con la verdad de Jesucristo, y el Espíritu Santo adentro de nosotros nos está dando convicción. Lo que les pido, les ruego, hermano, con todo mi ser, que si el Espíritu Santo te está dando convicción de pecado, obedece, arrepiéntete. Como dijo el pastor, tenemos que humillarnos delante del Señor, hermanos. Echar para el lado ese orgullo, que muchas veces lo que hace es que nos fastidia y impide que manifestemos la llenura del Espíritu Santo. El orgullo impide que echemos hacia adelante las cosas del Señor. Muchas veces somos enanos espirituales por el orgullo. Que seamos por publicano, que cuando fue delante del altar, delante de Dios, he was beating his chest. ¿Te acuerdas? Dios, que no podía ni mirar hacia el cielo, porque él reconocía su bancarrota espiritual. Si hoy en día tú sabes que lo que tú tienes es una religión, y esto es diferente, estamos hablando de la apostasía. Como dije anterior, la persona, en mi opinión, lo que yo entiendo de la palabra de Dios, que la persona que comete ese pecado, ya no hay esperanza para esa persona. Pero estoy hablando aquí de una persona que tú entiendes, pero tú estás cansado de esta religión, tú quieres ser de verdad. Todavía hay esperanza. Todavía hay oportunidad. No rechaces. No rechaces. Escuchen, no decidir a favor de Cristo es decidir en contra de Él. Si no olvides eso. No es half and half. La misericordia y la gracia de Dios tiene su límite. Estamos hablando ahora para personas que no son salvas. Personas que vienen a la iglesia y saben que no son salvos. La última cosa aquí es abandono del compañerismo de creyentes. Hebreos 10:25 dice que no dejemos de congregarnos, como es la costumbre de algunos, sino animémonos
unos a otros, y con más razón ahora que vemos que el día se acerca. Hermanos, no dejen de congregarse, no cometan el error que hace mucha gente y cuando las cosas no van bien, nos apartamos. Este es mejor. Escucha una cosa, si tú estás enfermo, y no te sientes bien, lo peor que puedes hacer es alejarte de los hospitales. Vete a los doctores, que te chequeen, ¿verdad que sí? Busca tu medicina, chicos, que te den tratamiento. ¿Cuántos de nosotros cuando nos sentimos que... ¿Cuántos de ustedes han llamado al 911 alguna vez? El 911. Me siento mal porque yo he llamado varias veces ya y soy jovencito, ¿verdad? Uno llama al 911 cuando está a punto de que... Uno se cree que se va en viaje. A mal. ¿Verdad? Fíjate de eso, llama al 911 cuando me voy en viaje ya mismo. Los otros días yo tuve que llamar al 911. Me sentía mal y pensaba que me iba en viaje. ¿Verdad? Pero lo hice porque lo necesitaba. Me sentía mal de contra. Bueno, yo sé lo que es sentirse mal. Yo sé lo que es venir y no tener ganas de venir a la casa de Dios, hermano. Yo como pastor paso por esas cosas también. ¿Usted cree que todos los domingos yo tengo ganas de venir a la casa de Dios? Todos los miércoles venir aquí a orar. ¿You really think so? Porque si ustedes me miran de esa manera, I feel sorry for you. Yo no soy Dios. Yo soy un hombre, un pecador. Y hay días donde yo no me siento bien. Hay días donde paso por temporadas donde estoy cayendo. Eso me pasa. Pero tú sabes qué? Por la gracia de Dios, entiendo y he podido entender que cuando yo me siento mal, me tengo que arrastrar a la iglesia. Sea como sea. Sea como sea. Pero la razón por que yo me siento de esa manera y el Señor me da el poder de hacerlo es porque yo pertenezco a la familia de Dios y Dios pertenece en mí. El apóstata, ¿no? Se aparta por completo de lo que más veo. Lo último aquí, el resultado de la apostasía. Vamos a terminar ya. Hermanos, muchas gracias por su paciencia en el día de hoy, de verdad. El deseo mío, como dije, es predicar la palabra de Dios y yo los quiero mucho a ustedes. Como dije anteriormente, si hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo como Salvador, que hoy sea el día de su salvación. Hoy sea el día de su salvación. Dice aquí, el resultado de la apostasía, primero, ya no quedan más sacrificios por los pecados. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está hablando de eso? Básicamente lo que sucede aquí es, la persona que rechaza voluntariamente, intencionalmente, el Evangelio de Jesucristo crucificado y resucitado, la persona que tiene conocimiento y comete ese pecado, que le da la espalda completamente a Jesucristo, como Judas, para esa persona, como dice aquí, ya no queda más sacrificio por sus pecados. ¿Por qué? Si el sacrificio de Jesucristo es rechazado, entonces toda esperanza de salvación es perdida. En otras palabras, el apóstata está más allá de la salvación y ha perdido la oportunidad de ser salvo, porque Jesucristo es el único sacrificio que hay para la salvación. No hay ningún otro sacrificio. Es lo máximo. El sacrificio de Jesucristo lo cumplió con todo. Todo. Y si nosotros, teniendo conocimiento de la verdad, teniendo conocimiento de que Jesucristo es el único camino hacia el cielo, que solamente la sangre de Jesucristo es suficiente para perdonar nuestros pecados, y a pesar de todo ese conocimiento, lo rechazamos y le damos la espalda, ya no hay más sacrificios que se puede hacer, porque no hay nada más que pueda perdonar tus pecados. El apóstata es una persona que es culpable de cometer ese pecado. Y en mi opinión, lo que yo entiendo de lo que dice la palabra de Dios, ya para ese pecado no hay esperanza. Es algo serio, extremadamente serio. El segundo resultado de la apostasía es que tendrá un juicio mayor.
En Hebreos 10:27 dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Los adversarios son quienes, los apóstatas. Mientras más grande el pecado, más grande el castigo, hermano. Y todo aquel que rechaza a Jesucristo tendrá que sufrir el juicio tremendo de Dios. En Mateo 13, 38 y 42. Pero antes de decirles, déjenme decir una cosa. Yo sé que estaban con los jóvenes por la mañana y por normal, cuando la gente ve el Dios del Dios Testamento, lo ve como un Dios como si estuviera enojado. Un Dios que siempre está matando a todo el mundo, está castigando a todo el mundo y cosas así, ¿verdad? Y pues cuando vemos el Nuevo Testamento, pues vemos que Dios, pues, se arregló un poco, ¿verdad? Está más alegre, es más misericordioso, habla más de amor y cosas así. Pero la verdad del caso es que nunca en el Nuevo Testamento vamos a conseguir pasajes como estos que vamos a leer ahora, donde se describe el dolor y el sufrimiento tan claramente como lo hace Jesucristo en el Nuevo Testamento. Interesante. Escucha lo que dice aquí. Dice, en Mateo 13, 38 y 42, el campo es el mundo, las buenas semillas son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La cosecha es el fin del mundo y los segadores son los ángeles. Y así como se arrancan las cizañas y se queman el fuego, así también será en el fin de este mundo. Escucha ahora, versículo 41. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y ellos recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen lo malo, y los echarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Segunda Tesalonicenses. Vamos a solamente ir al versículo 9. Dice aquí, estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hermanos, el resultado de la apostasía, como dijimos anteriormente, es que no va a haber perdón de pecado, tendrán un juicio mayor. Y por último aquí, rechazan completamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Aquí en Hebreos 10:29, hay una parte aquí en este pasaje que dice, ¿cuánto mayor castigo piensas que merecerán al que pisotee al Hijo de Dios? El apóstata, en esencia, eso es lo que está haciendo con Dios. Eso es lo que está haciendo con Jesucristo. Tiene conocimiento profundo de Jesús, conocimiento profundo de su palabra, pero le da la espalda voluntariamente. En esencia, ha pisoteado el Hijo de Dios. La imagen aquí es una imagen de una persona poniéndole el pie encima como una cucaracha. Eso es lo que le estamos haciendo voluntariamente al Hijo de Dios. De eso, mi hermano, en mi opinión, no hay perdón. Blasfemia completamente contra el Espíritu de Dios. Por último, aquí, ya vamos a terminar. Como dije anteriormente, el propósito era simplemente, yo sé que los últimos meses el pastor ha estado predicando el libro Apocalipsis, y una pregunta, para el creyente, ¿el libro Apocalipsis debe ser un libro de aliento o de desaliento? De aliento, claro que sí. O sea, que domingo tras domingo se escuchó cosas que me imagino que cuando salieron de esta iglesia estaban más bien ansiosos de que llegara Jesucristo. ¿Entiendes? La última vez que yo prediqué, pues también prediqué acerca de cómo verdaderamente ser feliz, ¿verdad? Pero de vez en cuando es bueno tener un mensaje así. ¿Quién soy yo? Es como otra vez, cambiando el aceite del carro. Cada 3 meses, cada 4 meses, está bien escuchar un mensaje así, ¿verdad? Para que nos autoexaminemos nosotros mismos, ¿verdad? Asegurarnos que estamos bien, que estamos firmes con el Señor, ¿verdad?